Ahora vamos a continuar con otra entrevista a Agustín Laje que estuvo en Neura, en Radio Neura, la radio de Alejandro Fantino, que vimos o Nosotros nos escuchamos conocimos. en un programa anterior, no me acuerdo si era que estaba en vivo Agustín Laje o dónde fue que lo vimos, que dijo que se iba a dar una entrevista a Neura. Bueno, justamente acá hace 2 o 3 días atrás, Agustín Laje daba esta entrevista en Radio Neura y la vamos a ver ahora en este momento. Cuando el mundo libertario era chiquitito. Era diminuto, por eso te sorprende que alguien que no sea del ambiente te diga, yo lo conozco, o yo conozco ahora las ideas. Era un momento en el que entrábamos en un saloncito para 50 o 100 personas. Y casi que... Y sobraba espacio. Y sobraba a veces. Sí, claro, y sobraba a veces. sí. Cuando tenías un auditorio, vamos a decir, un auditorio de 200 personas había sido un éxito brutal. Habitualmente las conferencias llevaban entre 50 a 120 personas más o menos. Yo me acuerdo de una en Rosario que al final habíamos más ponentes que espectadores. Y era un poco triste, pero la clave estaba en no bajar los brazos. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, perseveramos, nos mantuvimos firmes, no vendimos las ideas, escribimos libros algunos, armamos redes sociales, dimos conferencias, llevamos estas ideas a distintos lugares, en mi caso, no solo en Argentina, sino fuera de la Argentina también. Yo he podido recorrer todos los países de la región, con excepción de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Por qué no fuiste? Y mira, hubo para mí un punto de inflexión con el libro que escribimos con Márquez, el libro negro de la nueva izquierda, porque ese se anticipó a una temática que explotó muy poco después, que fue la de las banderas culturales de la izquierda, por decirlo de alguna forma. Fundamentalmente los temas de género. Vos sabés que eso en su momento, a mí me gusta mucho tu parte, la parte de Nicolás no me gusta tanto. Me lo habías dicho. Él lo sabe, y debe ser el único segmento de todos los otros libros donde suscribo absolutamente todo. Pero lo que sí discutía con ustedes dos en su momento, sí, que ustedes veían algo que yo no lo estaba viendo. Ustedes estaban viendo que esto era algo absolutamente trascendental, absolutamente importante. Para mí me pareció una exageración hablar de ideología de género, por ejemplo, en ese momento. Y ha pasado algo ahora, que ahora no la vi todavía la película de Francella, pero hay una escena parece que muestra donde ya la sociedad crea anticuerpos como para discutir eso. Un proceso que tuvo su pico, su hegemonía y ahora su decadencia. ¿Por qué la vieron ustedes antes que nosotros? Bueno, en mi caso, porque yo estudiaba ciencia política en ese momento en una facultad ultra cuca. Y mis profesores eran los discípulos directos de Ernesto Laclau, el filósofo del kirchnerismo, que no vivía en Argentina, ni en los países del socialismo latinoamericano de la patria grande, sino que vivía en Inglaterra. ¿Vos sabés que los tipos serios de todo el amplio... Los que leen en serio, de los que te cuestionan y los que están de tu lado, consideran que sos una especie de lacloísta, ¿cómo se dice? Lacloniano. Lacloniano disidente, en clave como puede ser un Marx con respecto a Adam Smith. O sea, llega a otro lado, llega a otra consecuencia, pero parte de algo similar. ¿Qué hay de eso? Bueno, lo similar de lo que partimos es un concepto de lo político, que es un concepto de lo político agonal, agonístico, es decir, que concibe la política como un campo de conflicto más que de consensos y acuerdos. Para Laclau, la política se trata de construir una propia identidad en oposición a otra. Si vos le decís esto a un larretista, ¿sabes? No, la política es consenso, es acuerdo, es diálogo, amistad, darnos la mano y sacarnos la foto. Para mí es combate. Vos sabés que el libro anterior, agarrar el libro negro de la Nueva Izquierda, el previo que yo leí, fue La Razón Populista. Claro, es un libro muy intrincado además. Lo padecí, boludo, lo sufrí. Pasaban las hojas y yo decía, esto lo tengo que leer porque tengo que saber qué piensa el que tengo enfrente, cuál es la estructura. Lo padecí, lo terminé y agarro el libro negro. Y en 3 páginas me bajaste todo lo que había que entender de ese libro. Así que si alguien quiere leer La Razón Populista, no lo lea la parte del AGE del libro negro y ahí va a entender lo que está ahí atrás, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que Laclau y su mujer, Chantal Mouffe, tienen toda una influencia de lo que se conoce como la teoría francesa, sobre todo, de los años 70. Tiene influencia de Foucault, tiene influencias de Derrida, tienen influencias de Althusser, tienen distintas influencias y fundamentalmente de Gramsci. Entonces, para leer a Laclau, uno tiene previamente, es ideal conocer más o menos a estos autores porque usan mucha terminología técnica y es muy intrincado. Yo, como te digo, tuve la ventaja de que mis profesores eran discípulos directos de Laclau y mi formación politológica fue en esa escuela. Lo que ellos no esperaban es que yo fuese de derechas y no de izquierdas como ellos. Yo he ido a congresos sobre Laclau donde toda la gente que lo seguía disertaba y demás. Entonces, yo ya veía en ese momento, año 2013, 2012, 2013, que estos tipos estaban buscando cómo renovar el discurso de izquierdas apelando a causas como el indigenismo, los temas raciales, los temas de género,
kirchnerismo. Porque se cae el muro de Berlín y no podemos seguir vendiendo al obrero como sujeto de la revolución. Exacto. E incluso el propio kirchnerismo tenía una suerte de agotamiento próximo en su discurso nacional y popular y tenía que hacer un salto al campo de las minorías, de los movimientos sociales de minorías. La consigna, y hubo otro que dijo, esto es una locura, esto no tiene nada que ver con la izquierda es lucha de clases, la izquierda es redistribución de la riqueza, eso es lo que hay que frenar, y el feminismo, las causas LGBT y todas esas cuestiones son reapropiables por los liberales. Nosotros decíamos, no son reapropiables, ya han sido conquistadas con un discurso colectivista que ya no lo podés romper porque está demasiado avanzado. Las políticas identitarias son políticas colectivistas que básicamente, delinean los contornos de identidades sociales a los cuales les adjuntan obligaciones políticas. Por ejemplo, si tenés vagina, sos por ende una mujer, y siendo mujer tenés un interés sexual objetivo en términos políticos que implica votar por la izquierda. Ahora ni hace falta tener vagina. No, exacto. Ese es el paso siguiente. Si no tenés vagina, también podés ser una mujer. También podés ser una mujer. Y en tal caso, también tu identidad te obliga a ser votante de opciones de izquierdas. Ese fue el truco que ellos usaron, crear identidades sociales colectivas y empujarlas en términos de intereses objetivos, como hizo el viejo marxismo con la clase obrera. Si sos obrero, tu interés objetivo es votar por un partido de izquierdas. Lo mismo hicieron con grupos sociales determinados a partir de otros criterios. Qué locura, porque tu formación de la CLO, que parece algo tan alejado de todo, en cierta manera te permite meter un bestseller. Sí, o sea, sí. En teoría son cosas como muy alejadas, ¿no? Mirá, es que yo te soy franco, intelectualmente yo los admiro mucho a ellos. Por ejemplo, mi tesis de máster en filosofía fue sobre Foucault. O sea, yo manejo a Foucault bastante bien porque me dediqué a estudiarlo mucho tiempo. Lo mismo a Laclau y lo mismo con otros personajes. Entonces, yo los admiro. Yo creo que intelectualmente son una luz al servicio de causas malvadas. La luz negra. Claro, la idea es qué puedo tomar de estos tipos para llevarlo al terreno de las ideas de la libertad y generar una estrategia viable. De hecho, la idea de la batalla cultural es una idea gramsciana. También, estudiar a Gramsci te permite descubrir algo que hace algunos años no estaba mucho en nuestra conciencia, que era la cultura importa políticamente. La idea era, como mucho era, las ideas importan políticamente. Pero cultura e ideas no son exactamente lo mismo. Entonces se amplió todo eso recientemente y la idea de vamos a dar una batalla cultural, les vamos a disputar en el cine, recién vos mencionabas lo de Francella, y ese punto que vos decís es súper interesante porque es una de las viñetas que se titula Piso 54, un millonario va a entrar en un ascensor con una chica muy atractiva y cuando ingresa en el ascensor, la chica se pega con la cabeza contra el vidrio, se rasga el vestido y le dice, tenés hasta el piso 54, que era el piso del que iban ambos, para transferirme $50.000 o cuando yo baje ahí voy a decir que me quisiste violar. Y está todo el dilema de si le paga o no le paga, sabiendo, y este es el chiste del asunto, sabiendo el espectador que nadie va a considerar que Francella es inocente. Todos sabemos que si una mujer te denuncia hoy, después de la hegemonía del feminismo, vos estás condenado en tu libertad, condenado en tu economía, condenado familiarmente, condenado socialmente, condenado laboralmente. Y es una crítica que hasta hace 2, 3 años no se podía hacer. 2013 el libro negro, ¿no? 2016. 2016. Bueno, empezamos a escribirlo en 2014. Ok, salgamos un poco de la teoría, que es muy interesante, pero me interesa lo tuyo. Yo me acuerdo que vi un video un día, o para mí vos y Nicolás son los amigos de toda la vida, ¿no? Y empiezan a caminarnos en qué país de América Latina y los querían tocar. O sea, eran los Beatles llegando al Shea Stadium en Estados Unidos, caminaban y veo un grupo de gente que se mataban por tocarlos. Yo estaba enfrente del monitor y miro, ¿qué carajo? O sea, sí, Agustín y Nicolás. Y había minas que se querían tirar ahí para rozarlos y tocarlos. Y era algo que acá no pasaba. No pasaba. Entonces, ¿qué es eso? Entrar caminando sin tocar la guitarra, sin cantar, y que vos veas que una mina de 20 años se está queriendo saltar por encima de un tipo de seguridad para tocarte. ¿Qué carajo? ¿Qué te pasaba a vos en ese proceso? Mira, muy raro. Eso fue en Perú, 2017. ¿Te acordás, guacho? Eso fue en Perú. Yo sé cuál decís. Aparte, para estas cosas tengo buena memoria. Son anécdotas que... No, ni a palos. Pero ahí hubo justamente algo que se salió del plan. Esto fue Perú 2017, nos invitan a un programa de radio muy conocido. Como si fuese un recital, Perú 2017. Sí. Era un programa de radio muy, muy conocido, que ya se estaban filmando los programas de radio, entonces también había video en vivo. Era algo parecido a lo que tenemos acá ahora. Y la periodista estrella, se llamaba Patricia del Río, se puso muy nerviosa cuando se tocó el tema género y amenazó con ponerse en tetas en el estudio. Me dijo, había toda una discusión sobre el tetazo, que era que las feministas salían a hacer una protesta poniéndose en tetas, pero cuando la protesta se llenaba de hombres que querían ver tetas, decían que el patriarcado las estaba oprimiendo. Entonces uno decía, bueno, a ver, ponete de acuerdo, si vos tenés la libertad de mostrar tus tetas,
la gente que quiera verlas, pues tendrá la libertad de mirarlas en la vía pública. Que vamos a tener que estar todos así porque vos te pusiste en tetas. O sea, esa era un poco la discusión. ¿El tetazo es legítimo o no? Y la idea del tetazo es... Además, pues no leyeron el principio de imputación de Menger, porque las tetas esas valen porque nosotros la queremos ver. Claro. O sea, ¿cuál es el valor abstracto de la teta suelta para que se la miren entre ellas, ¿viste? Exactamente. Entonces, el asunto era, queremos generar un acontecimiento político desagradable para el patriarcado, y todo lo que se nos ocurrió fue salir a mostrar las tetas. O sea, la peor idea para voltear al patriarcado. En todo caso, anda a mostrar los sobacos con pelos o algo por el estilo, que después se dieron cuenta. Luego se dieron cuenta y dijeron, che, no, mejor si queremos desagradar, mostremos sobacos con pelos, nos tiñamos de colores raros y todo eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esta señora que defendía el tetazo, y yo me cagaba de risa, porque decía, esto es un absurdo, ustedes piensan que están enfrentando una sociedad machista, ofreciendo tetas, están completamente dementes, y esta me dice, o sea que a vos no te incomodaría si yo me pongo en tetas. No era una periodista especialmente atractiva, te quiero decir, o sea que me acuerdo de esto, pero no me acuerdo cómo terminó, así que seguí con el cuento. Y entonces dice la, mira que yo las muestro, y se saca primero un suéter. Es como, a ver, una periodista muy conocida. No sé quién sería hoy, pero... ¿Qué esperaba? ¿Que vos le tires agua bendita? Ella pensaba eso, pero está mucho ¿Que como... te ibas a tapar? Sí, que decir, no, por favor, no me muestres tus tetas, por favor, que nunca vi una, ¿viste? No quiero perder la virginidad de ver tetas. O sea, ella se pensaba esa pelotudez. Yo me empecé a caer de risa porque la mujer se iba sacando las prendas y ya llegó un momento donde quedaba el corpiño. Que se hace una idea del aje, a pesar de que te vestís como un viejo de la UCD. No, que boludo, tengo reuniones. Hoy me puse esto porque digo, este se viene como un viejo de la UCD, yo no puedo venir con una remera, pero no sé, bueno, vos te gusta el término de la nueva derecha, qué sé yo. Vos no tenés nada que ver con el aspecto de lo que se conoce un conservador. No. Pero ni por casualidad. Bueno, mirá, son muchos estereotipos que la gente hace. Yo nunca los salgo a desmentir. A mí me gusta que piensen cualquier cosa. Que se hagan, bueno. Totalmente. Bueno, volvamos al corpiño. Bueno, entonces, la cosa es que la mujer ya se queda en corpiño. O sea que le faltaba la última. Insisto, una periodista de las tres más conocidas de todo Perú. ¿Qué decían los productores? ¿Qué decía del otro lado con el rating ahí? A ver, está una cara de no entiendo qué mierda pasa, y los compañeros de ella también estaban avergonzados, porque Perú no es como Argentina, cuidado. Perú es una sociedad mucho más pudorosa, mucho más conservadora. Entonces, esto que estaba pasando no es lo mismo que te pasa. Es como si te pasara en Argentina en la década del 80. No era una cosa habitual. En todo caso, si una vedette lo hacía, bueno, pero esta era una periodista respetada. Claro. Bien. Entonces, cuando llega y se da cuenta que yo no me voy a escandalizar porque se saque el corpiño, y ya no supo qué más hacer, se paró del programa y se tomó el palo. Y no mostró las tetas. No. Pero eso fue tan escandaloso que se volvió muy viral, y hubo un apercibimiento de la sociedad de periodistas peruanos, un llamado por falta de ética. Y entonces, bueno, para mí fue una cosa así como graciosa, punto final. ¿Cómo pasamos de esto y de las peruanas que sí te querían mostrar las tetas? ¿Cómo, perdón? Entre esto y las peruanas que se tiraban para tocarte a vos y a Marque, entonces, que eran las que estaban interesadas en mostrarte. Al día siguiente teníamos entonces un debate en la Universidad Católica del Perú, que uno dice católica y piensa, debe ser una universidad conservadora. No, era ultra progresista, un horror, encima dependiente del Papa Francisco en ese momento. Íbamos a debatir contra gente de esa universidad y, claro, a ver, generó tal revuelo esa nota que la conferencia o el debate se llenó de gente, quedaron afuera 500 personas, el lugar era para 1000 personas y no podíamos entrar, tuvimos que entrar con guardaespaldas porque éramos los héroes nacionales del Perú por haber desenmascarado a esta periodista que terminó haciendo el ridículo. Y al día siguiente nos tomamos un avión para ir a Arequipa, otro lugar del Perú, muy lindo. O sea, te mataste estudiando la CLO y había que decirle a esta que muestre las tetas. Y bueno, hay que estar en todos los escenarios, debatiendo en la universidad y con la periodista que te quiere mostrar las tetas. Y cuando tomamos el avión, me acuerdo que hubo una situación muy interesante, que es que la gente venía a pedirnos perdón. Claro, a nosotros nos choca culturalmente, porque nosotros no nos haríamos cargo si un periodista es ofensivo con un peruano y vamos a decir, che, te pido perdón yo. No, para nosotros el individuo es el que comete la falta y ya está. Ellos venían... Ahora, se había hecho tan viral la cosa y dijimos, acá está pasando algo. Y este tipo de episodios se empezó a repetir en distintos países donde estos debates se daban. La diferencia con Argentina es que estos debates a nivel mediático nunca se dieron, porque los medios de Argentina cerraron sus puertas a los que no eran feministas, a los que no eran abortistas, a los que no estaban a favor de las ideologías de género. Esa fue la diferencia con Argentina. Por eso nunca tuvimos espacio. Hubo siempre un reducto en Paraguay, en todos esos países que estaban interesados en que vaya el AGE y claro, que hable Márquez, qué sé yo, y ahí generaron una cuestión y levantan la tapa. Y bueno, y en lo personal, ¿cómo lo viviste? Mira, en lo personal, te quiero decir, nunca perdí la cabeza, o sea, nunca... Hay gente que, viste, le empiezan a seguir algunos seguidores nuevos y ya se creen que son, no sé, Justin Bieber, boludo. Pierden la cabeza. No, yo, la verdad, seguí con mi vida más o menos tal cual siempre. Siempre hice esto, además. Bueno, vos me conocés hace 15 años, siempre hice exactamente lo mismo, solamente que a veces me iba muy mal, a veces me iba mediocre y a veces bien. Ahora, desde el punto de vista político, de decir, wow, estas ideas llegaron a algo. O sea,
la historia, por ahora, muestra una suerte de final feliz. No es un final, evidentemente, pero sí es un buen episodio. Llegamos al poder, no teníamos financiamiento de nadie. Yo financié mis propios libros, juntando donaciones de individuos, de gente que era lector mío, nada más. Nos movíamos por toda Argentina en autos y en bondis, en colectivos, no teníamos ni para un avión. Parábamos a dormir en la casa de las personas que nos hospedaban para dar las conferencias. Era todo muy a pulmón, muy a pulmón. Y ver que ahora nuestras ideas gobiernan en Argentina, y no solo gobiernan, sino que están cambiando la mentalidad de la gente, y eso a veces yo me pellizco a ver si no estoy soñando, sinceramente. No me lo esperé nunca. Yo siempre me sentí una suerte de soldado en un campo de batalla de una guerra que ya ha terminado y que le dicen, tenemos que volver, y el tipo dice, no, yo ya me molo acá. Ya llegué acá y sigue disparando contra la nada porque la guerra ya se terminó y los otros se van a la mierda y ese soldado queda ahí disparando contra nada. Yo siempre me sentí un poco eso. Y ahora ver que estamos ganando la batalla, bueno, es llamativo. ¿Cuál era tu idea de máxima? Yo me acuerdo que en esa época, por aquellos años, decía, lo mejor que nos puede pasar, primero la política y nuestras ideas va a ir siempre por mucho más la política, la alta política, como le gusta decir a uno, los que están ocupando el poder, nunca vamos a andar de la mano por ahí. Pero ¿con qué me conformaba? Con una especie de partido obrero, con 5 o 6 legisladores porteños, con 3 diputados nacionales que rompan la pelota, para que cuando la coyuntura lo permita, esos sean los que le marquen la agenda, ya sea una coalición pan radical o pan peronista, y que esos sean los que muestren, pero ni en pedo que el tipo que te preside diga yo soy liberal libertario. Total. ¿Cuál era la tuya de máxima? Esa era la mía. Yo digo, me muero con un bloque de 5 diputados y 10 legisladores porteños. Bueno, esa era la máxima, por ejemplo, del PL histórico del 2012. Era, a eso íbamos. A ver si metemos a Blusón. A eso íbamos. A eso Blusón. íbamos. Era, a ver, con un grupo de amigos, por ejemplo, se armó el PL en Córdoba en el 2012. Partido Liberal Republicano en Córdoba. Liberal Libertario. Sí, pero después cambia cuando se presenta. Exacto. Bueno, ¿con qué ato esto a la actualidad? Pues no empezamos a la catarsis y se me cae los llantos de la nostalgia. En Córdoba, cuando se presenta el Partido Liberal Libertario 2013, que sacamos aquellos gloriosos y honrosos 6.000 votos, en Córdoba, Agustín Laje, que no estaba dentro del partido, le ofrecen ser el candidato. Mirá, yo me acuerdo de eso. Y los que estaban remando, ¿viste? Porque siempre, ¿viste? Era la cuestión de busquemos al mejor, no era como yo hago para la banca. Porque yo no fui cara nunca del PL por mi laburo en ese momento, pero no tenía problema en escribir los comunicados de prensa donde hablaba Gonzalo. Sí. Bueno, y a Laje le dicen, si querés ser el candidato a la selección de Córdoba, ¿y un Laje de cuántos años? Y no sé, ayer tengo 24. Laje de 24 años, da 22 años. Con muchas menos posibilidades electorales, da la misma respuesta que para las elecciones del 2025 de este año. Sí. ¿Cuál es la respuesta común? Bueno, hay varias cosas. Por un lado es que lo mío está en la batalla cultural y por otro lado yo me pasé la vida estudiando. Y en ese caso yo estaba recién empezando ciencia política, porque venía de 3 años de ingeniería en sistemas y ahora estoy terminando un doctorado en Navarra. Bueno, entonces, aprovecho para mechar entre las preguntas que nos mandaron por las redes. Sí. Un chico quería saber por qué Navarra. Bueno, Navarra porque es una universidad conservadora y yo tengo el ingreso al mundo universitario en general muy vetado porque es un mundo muy dominado por fanáticos, intolerantes, violentos. Te pongo un ejemplo. Yo a las universidades es el único lugar donde yo a priori sé que tengo que ir con guardaespaldas. El otro día doy una conferencia en la Universidad de Costa Rica, que es la universidad estatal. Además yo me meto en las universidades estatales. Cuando me invitan los centros de estudiantes habitualmente, hay grupos de alumnos que se organizan, me invitan, voy. Y se arma una conferencia y había amenazas de muerte que obligan a la organización a poner guardaespaldas. Y la cosa estaba jodida y los guardaespaldas cuando me pasan a buscar, veo que estaban armados, tenían armas. No Costa Rica, pero en general, bueno, me llevan al auditorio. Empiezo la conferencia y llega la manifestación de los alumnos, que además habían sido invitados a debatir. Es decir, lo que yo les he dicho, miren, si no quieren que yo dé la conferencia, no la doy, pero vengan y hacemos un debate. No, ellos querían destruir la conferencia. Entonces, ponen contra los vidrios del auditorio donde yo estaba 2 parlantes gigantes con canciones de Escape, que es una banda de ska punk de España bien comunistas, son muy buenos, escúchenlos, pero son comunistas. Y entonces empiezan además tipo Señor de los Anillos, eran como orcos que golpeaban contra las paredes, esas paredes tipo de las construcciones yanquis, viste, que son como un cartón. Yo estaba dando la conferencia con un auditorio que hacía así, boom, boom, boom. Yo lo único que podía pensar, aparte, hablando mucho más fuerte, porque competía con la música de afuera y los megáfonos de afuera, yo lo único que podía pensar es, mierda, se llega a meter uno medio violento y un guardia de estos que me está cuidando a mí pierde el control y le mete un tiro. El que tiene el quilombo, más allá de la tragedia, soy yo. Entonces, las universidades son eso, ¿te das cuenta? Mirá lo que le pasa a los chicos de los centros de estudiantes libertarios acá a las universidades de Argentina. El nivel de intolerancia
de gente que además ha vendido humo, que son los representantes de la diversidad, la inclusión. Apareció la diversidad y ahora. No, es que te admitían cualquier diversidad siempre que el asunto fuese sexual. Si era político, ideológico, religioso, ahí ya no había diversidad. Entonces, la cosa es, ¿por qué Navarra? Bueno, porque Navarra es una universidad conservadora, que en general está manejada por la gente del Opus Dei. Yo no soy del Opus Dei, porque también los periodistas muchas veces ponen, va a Navarra porque él es del Opus Dei. No, yo en realidad no soy miembro del Opus Dei, pero tiene una buena línea y puedo ir a estudiar en paz. Cosa que en otros lugares es poco probable que pudiera lograrlo. Y aparte tiene gran prestigio. En Europa es una de las mejores universidades rankeadas en Europa. ¿Cuándo termina el chiste? El año que viene. El año que viene. Ya se termina. En 2 años hay elecciones de vuelta. Bueno, mira, yo ya dije, del 27 yo ya no voy a tener excusas, digamos así. Es decir, lo que pida Javier Milei, bueno, ahí voy a estar. El tiempo pasa muy rápido además. Estos 2 años van a ser clave. Y clave va a ser lo que pase ahora en septiembre y en octubre para más o menos especular con qué podría llegar a pasar en el 27. Así que si me requieren ya en el 27, pues no habrá escapatoria, digamos así. Yo creo que se viene un proceso muy distinto en este 25-27. Yo me cansé de escribirlo cuando todos estaban festejando que Javier es presidente, que ya estamos. Yo ese mismo día dije, empiezan 2 años de resistencia. Sí. Empiezan 2 años de resistencia donde hay que reconocerle al gobierno que se armó muy bien técnicamente, sí, porque al jugo de la manzana, de la naranja de la prerrogativa del Poder Ejecutivo se la exprimió hasta la última gota. Sí. Porque si vos te fijás, cuando fue el tema del DNU y todo, que empezaron todos los cuestionamientos, en lo retórico se hablaba de la dictadura, qué sé yo, y cuando algún periodista medianamente serio le pedía concretamente dónde estaba la contradicción con la Constitución o con el avasallamiento de un poder sobre otro, sí, no hubo una sola cuestión. Entonces, al Poder Ejecutivo se le saca todo el jugo que la naranja ofrecía, claro, pero el Congreso iba a hacer esto. Entonces, me parece que en esta primera instancia, tal cual yo lo dije y lo escribí, se ha sobrevivido a la etapa de la resistencia y ahora empieza una segunda etapa. Creo, además por lo que muestran las encuestas, que se va a volver a repetir algo parecido al voto del 17, que fue la gente votando en contra del bolsillo. Levantarle el velo al desastre total de la economía tiene sus costos. Vos tenés que gente que estaba completamente caída por debajo de la línea de pobreza, solamente con dejar de destruir la moneda, la unidad de cuenta, salieron de la pobreza. Ahora tenés una grande clase media donde, por ejemplo, pagar la luz, el gas o el agua representaba el 0,1 de su sueldo y ahora podría representar el 4, ¿me entendés? Y que en la sumatoria vos tenés gente que o perdió la capacidad de ahorro o que está muy en el borde. Yo creo que afortunadamente mucha gente entendió de que este es el camino, porque no hay otro. O sea, sería buenísimo agarrar y hablar de la cuestión, no hay otro. Hoy estaba viendo una cuestión del tema de la desregulación para que nuevos camiones pasen, qué sé yo. Digo, es muy fácil, si vos ves un producto en la góndola y decir este producto está más caro que en Estados Unidos o que en España, esto hay que arreglarlo con una devaluación que fácil sería. ¿Qué te demostró la historia? Vos devaluás y lo corregís en el stock que tenés en la góndola, pero cuando ya fuiste a producir y a renovar stock, no solamente te aumentó, sino que se te devaluó el sueldo. Entonces tenés que empezar un proceso mucho más complicado donde le tenés que bajar los impuestos, pero para eso tenés que bajar el gasto público, donde tenés que abrir las importaciones, donde tenés que abrirle a los productores locales el mundo para que produzcan escala y sea más. O sea, son 150.000 cosas que no pasan por el tipo de cambio que vos tenés que hacer. Se empezó a transitar ese camino y me parece que la gente ha sido tal el desastre que nos llevaron que yo creo que una mayoría entendió de que con los padecimientos que están pasando, este es el único camino y no hay otra cosa para hacer. Sí, ahora, ahí hay un punto que es la variable tiempo. Es decir, todas esas reformas que vos mencionaste no te generan un resultado de un día para otro. No. Son estructurales. Y hay muchas que todavía no pudiste hacer. Y hay demasiadas que no pudiste hacer. Y hay que ver qué pasa en octubre para ver cuántas otras podés hacer. Creo que ¿qué pasa en el 17? La gente vota en contra del bolsillo porque sabe que el otro era peor, pero llega un momento como el rebote nunca vino, se volvió a comprar la superchería. ¿Eso por qué no va a pasar? Porque para empezar lo que hizo este gobierno del día 1 fue solucionar la problemática de fondo que no se hizo en 2015. Exacto. Entonces no vas a encontrarte ni con las corridas, ni con la necesidad de la ley de abastecimiento que puso Macri con los combustibles y con esas cuestiones. Entonces yo creo que vamos a estar en una instancia donde ya no es de resistencia, sino de algún florecimiento de ciertas cuestiones. Mira, a lo que se resistió además fue, hay que decirlo con todas las letras, al golpismo peronista. Un golpismo que ha derrocado democracias como en el año 2001, es decir, mira el patrocinio que metió en el medio el Peluca Milei. No solamente una
ideología contraria, una oposición a la Suiza. Te enfrentabas contra tipos que son mandriles, que son golpistas, que ya han derrocado gobiernos democráticos, que tienen un historial además de persecución de opositores y que es gente que no tiene ninguna oportunidad de llevar a cabo su vida si no es con el poder del Estado. Ellos están jugando su vida en esto. Entonces, esa fase de resistencia es la que puede cambiar, yo coincido 100% con lo que has dicho, puede cambiar en octubre. Pero lo que pase en octubre va a estar, en cierta forma, influenciado por lo que pase en septiembre. Gracias a la gran estrategia de Kicillof de adelantar Buenos Aires. Por eso es tan importante también qué pasa en septiembre. Otra cosa que es importante entender es que no vamos a tener mayorías después de octubre, porque no es que se renueva todo el Congreso como pasa en otros países. La mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Exacto. O sea, aún teniendo una gran elección, no significa que Milei use al Congreso como una escribanía, como sí lo logró el kirchnerismo durante mucho tiempo. Se sale de la amenaza permanente del juicio político. Eso es lo que gana. Se consolida la cuestión de la tranquilidad de mantener un veto muy tranquilamente y ante la posibilidad de aliados eventuales de pasar algún proyecto de ley. Esa es la instancia que se viene. Y se para de cara al 2027. No por ser pesimista para lo que se viene, para explicar que no viene la panacea, lo otro es el infierno, lo otro no es opción. No viene la panacea, pero ¿qué es lo que pasa? Se empieza a sembrar la semilla, como vos lo dijiste, de la elección del 27, que si la hay, con un Milei que reelige, yo esto también lo tengo escrito, va a ser la primera vez donde la segunda parte va a ser mucho mejor que la primera. Exacto. ¿Por qué? Y vos imaginate esto, mayoría en ambas cámaras, con 2 elecciones de acá ya es una posibilidad, y con gobernadores y con intendentes afines, que es lo que vas a poder meter. En ese periodo, Argentina puede cambiar. Exactamente. En ese periodo, Argentina puede cambiar diametralmente. Esta todavía, en ese sentido, es una época de transición. Es decir, todavía aquellos que ganaron las elecciones en noviembre del 23 están dando una lucha permanente por mantener su dominio en un estado que está infectado de parásitos. Ya que habla mucho Milei de los parásitos mentales. El Estado argentino ha estado siempre parasitado. Están desparasitando el Estado argentino en la medida en que el poder de la Libertad Avanza alcanza. Como decías, le sacaron hasta el último jugo a lo que se podía con el Poder Ejecutivo, pero hay muchas cosas, reformas impositivas, reformas laborales, hay muchas cosas que se necesita el Congreso, y el Congreso no solo no ha acompañado, sino que ha llevado boicoteado. Han boicoteado y han llevado, a propósito, proyectos de ley para romper el plan económico. Fíjate qué lacras que son, que están dispuestos a que al pueblo argentino le vaya mal con tal de que a ellos, una minoría, una élite partidocrática, pueda irle bien. Irle bien significa mantener sus curros. Ahora, acá hay 2 significantes, la CLO, ya que hablábamos hace un rato, la CLO habla de los significantes, o sea, de las palabras que empiezan a adquirir nuevos significados en política. Para la CLO, la política es un juego de inyectar nuevos significados a las palabras de manera constante. Acá aparecen 2 significantes en estas campañas que para mí son cruciales para poder pasar a la siguiente etapa. Uno es la idea de no volver atrás. No volver atrás. Las encuestas están mostrando que cuando le preguntan a la gente si usted quiere volver atrás, hay cerca de un 70% que dice no. No, o sea, la mayoría del pueblo argentino dice no quiero volver atrás. El gobierno tiene el desafío de jugar con esa terminología en la campaña de septiembre y de octubre especialmente. Y el otro, que a mí me encanta, es nunca más, que es una forma de decir lo mismo. Nunca más. Reinyectémosle un nuevo sentido a la expresión nunca más, que hasta ahora ha estado afincada siempre a acontecimientos de 50 años atrás. Nunca más a la corrupción kirchnerista, a la inflación kirchnerista, al endeudamiento kirchnerista, nunca más a los amigos del poder. Entonces, yo creo que va a ir bien, pero hay que ser muy astutos con el discurso y con el mensaje. Ellos nos ayudan. Si vos ves lo que son la lista de sus candidatos y esas cuestiones, ellos están haciendo todo lo posible, ¿no? Porque me llamó la atención las listas. Creo que la gran sorpresa fue Tayana. Es decir, un candidato que entusiasma a la juventud y al electorado kirchnerista. Bueno, candidato que en su juventud era parte de la organización terrorista Montoneros. Eso es un discurso odiante. Eso es verdad histórica. Estuvo preso, además, en los años 70, pero él tuvo participación en una organización terrorista. No es un candidato, digamos así, carismático, pero bueno, lo enchufaron ahí, le pusieron esa ficha a Axel para sacarle un lugar más. Y ¿sabés qué me parece? Cuando veo las listas del kirchnerismo, son todas listas armadas para equilibrar la lucha de facciones internas. Pero no hay nada nuevo. Ellos están jugando con una lógica que murió en noviembre de 2023. Repitieron la misma fórmula del Frente de Todos. El resultado va a ser malo, creo yo, por las preferencias del electorado. No va a tener el traspié que tuvo en la gestión. Hay una cuestión que no se dice, pero nosotros nos vimos beneficiados
de sobremanera por cómo se pisaba a sí mismo el Frente de Todos. Porque ¿qué decían los medios? No gobiernan, porque no puede ser que el primer funcionario en la Secretaría de Energía de una orden y el segundo no le responde porque este responde a Cristina y este responde a Alberto y este responde a Massa. Se pisaban sistemáticamente, no se ponían de acuerdo si Venezuela era una dictadura o no era una dictadura. Uno decía una cosa y otro decía otra. Por eso la cuestión fue mucho más benévola, dejaron un desastre que podían dejar, ¿no? Pero afortunadamente esa no coordinación que tuvo el Frente de Todos es lo que les permitió no hacer más desastre del que hicieron. Totalmente. Ahora en una lista legislativa no va a tener tantas externalidades negativas para ellos y positivas para nosotros, ¿no? ¿Cómo lees, y perdón que yo haga ahora de entrevistador, digo, es un diálogo. ¿Cómo lees Grabois diputado? ¿Para qué lo ponen ahí? ¿No es piantavotos? Me causó mucha gracia el llanto de Delía en ese sentido. No sé si lo viste. No. Salió, no. Se grabó con el teléfono y... Cristina, entregaste al kirchnerismo, Cristina, le entregaste el kirchnerismo a un chico israelí que hizo el servicio militar en Israel y le entregaste el kirchnerismo a Grabois. ¿Por qué llora? No le entregó nada a nadie, sino que no está él ni alguno de él en la lista, ¿no? Yo creo que habrá sido alguna necesidad de... A ver, Cristina no tiene el poderío que tenía hasta hace un tiempo, eso va mermando. Ahora va a volver de vuelta porque se viene otro cachetazo, el de los cuadernos. No sé si viste la novedad de ahora, se corroboró que los cuadernos físicos existen y que la letra en los cuadernos son de Centeno. Y una tercera cuestión que no es menor, que la escritura de los cuadernos no fue todo escrito al mismo tiempo, como para decir, bueno, cambio de virome y lo hago, sino que fue con el correr del tiempo. Entonces se viene otro cachetazo más para Cristina. Yo creo que estos fueron los últimos estertores del poder. Sí. Creo que Grabois habrá vendido que tiene en su poder la cuestión de la juventud y de qué sé yo. Los influencers Cuca salieron a decir esta es la estrategia para perder, así que no estaban muy conformes. Creo que fue el mayor equilibrio que pudieron alcanzar, con un Grabois que antes te jugaba por la PASO y después te acompañaba a desgano contra Massa. Probablemente tuvo más intención porque Massa no volvió a ser candidato, pero es el tren fantasma. Es un tren fantasma, es invotable, parece armado para... No está a la altura del cambio de la política, eso es lo que me llama la atención. Estos tipos, a ver, no quiero darles ideas, por suerte ya se armó la lista, pero estos tipos tendrían que haber salido a buscar nuevas caras en otros ámbitos. Las dos boletas eran el novio de Lali, claro, que es un tipo con el que evidentemente se puede hablar, claro, y Rebord. Claro. No creo que estos chicos tengan la voluntad de poner la cara en este contexto. Bueno, qué sé yo, no lo sé, pero sí, o sea, de entrada tenés que ir a buscar ese tipo de gente. De acuerdo, buscate algún actor, algún artista, pero ¿por qué cantante? No lo hacen? Porque el chiquitaje los mata. Los mata. Vos fijate hasta qué punto el chiquitaje los mata, que Bolivia, el socialismo cae por la pelea entre dos tipos que no se pusieron de acuerdo. Sí. O sea, son tan angurrientos que cuando no puede llegar a coordinar, como por ejemplo en la división del trabajo de Diosdado Cabello con Nicolás Maduro, que se detestan, pero que se reparten la torta, cuando los mata la angurria, hacen lo que hicieron en Bolivia. Y al peronismo lo viene matando la angurria desde la decadencia kirchnerista. Porque ¿qué tenía que hacer el peronismo hace de 10 años? Perder 1 o 2 elecciones y renovarse. Apostar a futuro. No... Cristina los humilló, que se vayan a suturar el orto, ¿qué piensan esos pelotudos? Los detesta, y los tipos se dejaron humillar sistemáticamente. Había una dicotomía. ¿Cuál era la dicotomía? Ella tiene la mayor parte de una torta que ahora es minoritaria. Exacto. Entonces, si le damos la espalda a eso, nos perdemos un intendente, nos perdemos un concejal, nos perdemos el quinto saliente en el puesto de la lista. Entonces, esa angurria hizo lo que va a terminar pasando, que la no renovación justicialista se la va a poner la justicia. Ahora con la segunda condena, con Cuadernos, y ya va a ser absolutamente indefendible. Y Cuadernos es, entiendo, de mayor magnitud que el anterior. Es decir, entiendo que los montos, que las cantidades son incluso mayores en Cuadernos que en la causa que ya llegó a la Corte Suprema y que fue cosa juzgada. Vos sabés que con el tema de Cristina, además, yo te voy a ser franco, cuando vi que cuando vi el fallo de la Corte Suprema, dije, mierda, esto le va a venir bien. O sea, le erré, es lo que te quiero decir, le erré mal, porque yo pensé, esto le va a venir bien, porque la va a convertir en un símbolo de resistencia, va a montar toda una épica para la cual el peronismo tiene historia a cuestas, la épica de la proscripción, y esto le va a sacar mucho jugo. Y yo, si hubiese tenido que apostar, cosa que no hago, pero si hubiese tenido que hacerlo, yo hubiese apostado que los acampes, que las manifestaciones en la calle, en la casa de Cristina, iban a durar 1 o 2 meses, por lo menos. Che, duró 1 semana. Hoy no va nadie. No va nadie, y ahí te das cuenta además cómo mucha de esa gente era arreada por el aparato del Estado. Y como además no cuenta ya con la simpatía de Kicillof, que ha sido el único dirigente de su círculo que no ha ido a verla. Che, fue hasta Urtubey. Está por ir ahora Pichetto.
Kicillof no va. Bueno, ahí está. Es una Cristina que cada vez tiene menos poder, que se va a comer un nuevo cachetazo judicial y el peronismo en algún momento se tiene que renovar. Pero hay que ver qué queda, ¿eh? Hay que ver qué queda hacia adelante, sí. Porque la cuestión está de la angurria, de no haber perdido una o dos elecciones para invertir a futuro. Y decir, bueno, ¿cómo hizo Lula? ¿Lula cuántas perdió? Y el tipo siguió. El tipo siguió. López Obrador en México, lo mismo. Petro en Colombia. Acá hay una cuestión de varios. A ver, el que le regaló, ¿cuánto fue? ¿El 50 y cuánto que sacó Cristina en el 11? 54. El que se lo regaló eso, que fue Macri, también hay que reconocerlo eso, porque había que ir y perder y sacar el 25 y no darle la totalidad. Yo me acuerdo en distritos como Malvinas, Argentina, y fue la boleta del Perón con la boleta de Cristina. Cosa que los que tenemos algunas ganas no nos acordamos, ¿no? Sí. Pero tenías que perder una elección, tenías que sacar unos diputados menos y tenías que pensar en el largo plazo. No lo pensaron, no lo hicieron, entonces van ahora con todo este desgaste. Cuando Cristina la termine de jubilar, la vida misma, cuando sea una muerte natural política, con la muerte natural de la política, o sea, el ciclo extinto natural, el peronismo va a mirar para atrás y va a decir, ¿qué nos quedó? Claro. ¿Qué nos quedó? Porque, ojo, que hay veces que un partido centenario como el radicalismo, vos mirás para atrás que no quedó y nada. Vos imaginate que iba a pasar esto con el radicalismo. Con el peronismo puede pasar algo parecido. Sí, totalmente. Además, hay una cuestión de familia en el peronismo, que es que siempre la familia fue acomodada como sucesora. Pienso desde Eva Perón a Isabel Perón. Siempre el peronismo fue... Pero vos fíjate que la familia... Bueno, Néstor a su esposa, la idea era irse dando el poder cada 4 años, turnando. Pero tuvo un problema, que se murió Néstor, pero además que los hijos son unos inútiles. Porque fíjate que, por ejemplo, Máximo Kirchner podría haber sido una renovación de la familia Kirchner. Y de hecho se lo quiso vender con la Cámpora como una luz política que había organizado la Cámpora. Y en su puta vida daba una entrevista. Ahí las figuras eran otros, el Cuervo Larroque, la de Quilmes, Mayra Mendoza, toda esa gente. Máximo siempre fue el boludo, hijo de la que tiene el poder. Y entonces tampoco hubo renovación, digamos, como ellos se lo habían imaginado, que la familia Kirchner podía ad eternum hacerse cargo del poder en la Argentina. Un señor muerto, Néstor Kirchner, unos hijos inútiles. Florencia creo que incluso estaba afectada psiquiátricamente. Y en el caso de Máximo, un tipo que no tiene pasta evidentemente para nada. Es la marcha del león. Ahora sí finalizó el video y la entrevista. Bueno, bastante extensa la entrevista. Yo pensé que iba a ser un poquito más corta. Porque, bueno, al ser un mano a mano y no haber una mesa, un panel, bueno, hay que pimponear con Agustín Laje bastantes horas o minutos.